Ya llega. De esto queremos hablar. Acompaña este programa Casita de Muñecas, porque los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Casita de Muñecas. Bebotes con apariencia real. www.casitademuñecas.com. La RZ presenta. De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. Idea y conducción, licenciada Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga y escritora. De esto queremos hablar. Bienvenidas y bienvenidos a De esto queremos hablar, el programa que te acompaña cada martes en la prevención de las violencias invisibles en el mundo de hoy. Hoy es un programa muy especial. Hoy te queremos hablar de la escuela, de las escuelas, de los educadores, de las educadoras en estos tiempos excepcionales. ¿Qué lugares ocupan los referentes afectivos en la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes que están estudiando en estos tiempos tan complejos? Como te acostumbro a decir en mi programa, te cuento un poquito qué pasó la vez anterior. Siempre te digo que es importante historizar, contextualizar, poder recordar para poder armar una historia. La vez pasada entrevisté a un periodista de los medios, al periodista Tomás Dente, un periodista que se maneja en el mundo mediático, pero que tenía una particularidad: el respeto y la ductilidad en la forma de preguntar. Y esto me llamó la atención. Y bueno, trabajamos y hablamos en función de cuál es su rol como periodista y cuál es el límite entre la pregunta y la intrusión en la vida del otro. ¿Cuál es el límite para poder sentir que uno está queriendo escuchar algún tipo de respuesta y no aquella respuesta que espera como periodista, sino lo que el otro tiene para dar? También la tuve a Flore Vidoña. Es una artista que está en México y nos habló de su máxima tarea, que es en este momento la comunicación de las cápsulas del tiempo, que es la forma de también para que los niños puedan recordar cuál es su historia que está transitando en estos tiempos de pandemia, donde hay un tiempo sin tiempo, donde verdaderamente estamos en una cápsula del tiempo, aparte de ser una cantante maravillosa y tener un grupo de jazz increíble. Bueno, ¿cómo podemos hacer para vernos y escucharnos, Chino, por favor? Si querés escuchar De esto queremos hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de la RZ o por la web de la radio www.larz.com.ar. Gracias, Chino, por operar en De esto queremos hablar. Y ahora te pido, por favor, que antes de recibir a nuestro primer y único invitado de hoy, porque tenemos un montón de cosas para hablar, compartimos las violencias, por favor. Violencia familiar, violencia doméstica, violencia simbólica, violencia psicológica, violencia laboral, violencia física, violencia sexual infantil, violencia de género. También tenemos las violencias inconscientes hacia el adulto mayor. Y me estaba replanteando la violencia escolar a partir de algo que escuché de él, que luego se lo voy a preguntar. Y voy a hablar de las violencias en las escuelas o hacia las escuelas o dentro de las escuelas. Para esto, sin retener más a mi invitado que ya está conectado, que no lo estoy viendo todavía, pero sé que está por ahí, presentamos el segmento, por favor. Presentamos el segmento en modo entrevista. Bueno, ahora sí, tenemos conectado a nuestro invitado. Quiero presentarle un poquito. Lo conozco a través de sus palabras. También fue sugerido a partir de una amiga, colega, Gabriela Illar, amiga mía que trabaja en Educación Solidaria en el Ministerio de Educación. A través de mi compañera Gisela Untoiglich, de hace muchísimos años que hemos trabajado juntas. Y bueno, él es un experto para hablar acerca de qué está sucediendo en este momento, que las escuelas están en un estado de excepción. ¿A dónde vamos a volver si es que
que hay que ir a volver hacia algún lado, ¿dónde estamos parados? Quiero presentarte al licenciado Gabriel Brenner. Fue subsecretario de Educación en la gestión del Ministerio de Educación entre el 2013 y el 2015, si mal no recuerdo. Es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor universitario. Ha tenido mucha impronta en gestión y conducción educativa y además conoce la escuela desde adentro, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Quiero presentarte a Gabriel. Buenas tardes, Gabriel Brenner, ¿cómo estás? Hola Alejandra, un gusto saludarte y te agradezco la presentación y no sabía que teníamos esas personas en común, así que si están por ahí las saludamos juntos. Seguramente están escuchando. Vos sabés que este programa, y no es casual que estemos hablando, se dedica a la prevención de las violencias invisibles, que yo llamo estos actos cotidianos, que por ser cotidianos los naturalizamos, y alguna vez te escuché decir que no es lo mismo lo natural que lo habitual, pero se hace habitual esto de tratar al otro de una manera a veces violenta. ¿Para vos existen las violencias invisibles? Claro que existen, sí, claro, existen de manera permanente y no hay que mirar solo para arriba, digo porque a veces hay una tendencia a mirar que los que están más arriba son los que la ejercen, que no es poco cierto. No, yo creo que esas violencias invisibles, minúsculas, esas microviolencias están mirando para arriba, pero también mirando para adelante, para los costados y para abajo. Están mirando en la propia vivienda en la que uno habita y están en el pasillo que comparte con los vecinos, si es que comparte pasillo, y en el trayecto hacia el chino, afectuosamente, cuando vamos a comprar, también, y adentro allí también. Así que comparto plenamente lo que decís y creo que son cuestiones, y la verdad que celebro que vengas trabajando en esto hace tiempo y que además que lo hagas en un medio de comunicación, que me parece que es clave, porque vivimos un momento en el que los medios de comunicación, también las redes sociales, que ahí sos una activa militante, son fundamentales. Pero el problema es que me animaría a decirte que en esta época que vivimos, tan confusa, tan especial, no por la pandemia, sino por la época, a veces es tan nocivo cuando se prohíbe o se censura una información, como que te atraganten de manera permanente con informaciones de orden superfluo y no con la información relevante de lo que tenés que saber. Entonces, esto último es bien de estos últimos tiempos, ¿no? Esto de atragantarse con una cantidad de información que no te permite discernir. Entonces, me parece que está bueno que vos y muchas iniciativas como la tuya permitan, al mismo tiempo que uno se informa, pensar. Estamos en un estado de excepción, vos bien decías antes, y es bueno preguntarnos cómo respondemos como sociedad, como educadores, frente a tantas personas, niños, niñas, adolescentes que están atravesando estos tiempos de pandemia y escolarizados de una manera diferente, ¿no? Esto de esta construcción de un afuera adentro. ¿Cómo crees que se está dando este estado? ¿Cómo estamos transitando esto? Mira, yo quiero, está bueno lo que decís y ese de lo que estamos hablando todos y todas todo el tiempo, pero tomando en cuenta la pregunta que vos haces, me gustaría decir que es difícil, que es complicado y hay que aceptar esta sensación de debilidad, si vos querés, de profunda incertidumbre, por momentos angustia, a veces esta sensación de tirar la toalla. Y me parece que hay algo que es fundamental y es que tenemos que pensar, más que en pandemia, hay que pensar en contextos de incertidumbre. Eso me parece que es interesante para, digamos, no ponerlo todo en clave de pandemia, ¿no? No apandemiar todo, sino tal cual, ¿no? A ver, o mejor dicho, no apandemoniarnos en todo caso. Entonces, para no apandemoniarnos, que es el deporte que practica en alta competición los medios de comunicación, cuando transforman el miedo en, cuando transforman el miedo en pánico. Y creo que lo bueno de lo que estamos conversando es para poder ver cómo convivimos con el miedo. Cuando yo recién desplegaba estas sensaciones, impotencia, incertidumbre, bronca, no saber qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni con quiénes, entonces
Así que hay que convivir con el miedo. Déjame que te aclare algo, porque yo soy educador, pero tengo un fuerte sentido del contexto político. Hace un tiempo un ministro de Educación muy importante tuvo una frase poco feliz y él hablaba de disfrutar la incertidumbre. Y la verdad es que yo quiero reparar, era en ese momento el ministro de Educación de la Nación, en el gobierno anterior. Y cuando Esteban Bullrich dijo que había que no solamente aceptarla, sino disfrutar la incertidumbre, yo quiero reparar, porque, a ver, no hay que ni endiosar la incertidumbre ni subestimarla. A ver, en esa frase yo vi, perdón que lo diga de este modo, un modo patricio de naturalizar la intemperie. Y eso es un acto muy fuerte de violencia, y no violencia simbólica ni violencia que hay que descubrir, que hay que ver por dónde va, sino que deliberada. Yo creo que en el sistema educativo tuvimos durante buena cantidad de tiempo certezas demoledoras. Y yo quiero desconfiar hoy de todas esas certezas demoledoras, porque también hablan de un sistema educativo que fue profundamente adultocéntrico, un sistema educativo que fue profundamente, un atleta del disciplinamiento autoritario, un sistema educativo que confundió inclusión con homogeneización. Entonces cualquier diferencia era vista como anormalidad o como deficiencia. Entonces, ¿sabes qué te propongo, Alejandra? Quizás, porque tampoco quiero hacer diagnósticos, porque el que escucha dice, ya lo sé todo eso, Alejandra, ya lo sé, Gabriel. Te propongo que veamos quizás pequeñas certezas, porque necesitamos certezas para sostenernos, para arrancar y caminar. Entonces, ni aquellas certezas demoledoras a las que yo recién caracterizaba, y para salir de esta incertidumbre un poco demoledora del coronavirus, propongo certezas de a pie. Me gusta ese nombre, que además es un nombre que porta una radio, un programa de radio de un grupo de docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que yo quiero mucho. Capaz mezclar un poco la idea de certezas de a pie con esa idea de crecen desde el pie. Esa canción de Citarrosa que justo escuché un ratito antes de empezar a hablar con vos. Entonces, pensaba que una certeza de a pie, ¿sabés cuál es? A ver. Y, por ejemplo, una certeza de a pie es reconocer que no es lo mismo sabernos con límites que ser unos limitados. En ese sentido, me parece que está bueno entender que es un momento excepcional y transitorio y no es un momento permanente. Y reconocerlo como tal nos permite intervenir sabiendo de los límites que tenemos. Y los límites son los límites de la imposibilidad del encuentro. Y la escuela, Alejandra, la escuela es especialmente la escuela del encuentro, la escuela del abrazo. Sí, perdón que te interrumpa, pero... Sí. No, hay un poco de delay, pero esto que decís del encuentro a raíz de tu comentario en la nota de página 12, que hablaban justamente, vos hacías un comentario en relación a esta nueva normalidad que está por venir y cómo construir nuevas subjetividades, y hablabas justamente de preservar algo de lo vincular y del encuentro, ¿no? Está bueno. Esto, ¿no? Sí, lo que decís es cierto. Yo lo que decía es que un poco desconfío de esa nueva normalidad. ¿Sabés qué? Prefiero siempre la metáfora cinematográfica. Yo diría y hablaría de volver al futuro. Eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Es volver al futuro. Y eso es incómodo. Y yo creo que solamente cuando nos incomodamos podemos producir cambios significativos. Y la escuela requiere de incomodar de manera permanente para ser mejor ella y para proponer mejor cosas a los demás. En ese sentido, una certeza de a pie que venía diciéndote también tiene que ver con poder reconocernos los adultos y las adultas no como un adulto supletorio, que a veces sale de movida con el juicio moral de lo mal que hacen las cosas esta familia, de lo mal que hace las cosas esta mamá, que no me acompaña. A ver, yo invertiría la hipótesis y diría, estos son los chicos que me han tocado, o sea, son los mejores que me pueden haber tocado. En vez de anticipar el juicio demoledor, ¿por qué no anticipo la pregunta? Entonces, eso, poner una pregunta antes del juicio demoledor que a veces tiene el veredicto final. Mirá este ejemplo, qué bueno, que lo recogí hace unos días y está bueno traerlo con vos. A ver. Conversando con una genial directora, Ana Lanfara, que está escuchando ahora, bueno, se está viendo, de Coquimbito, en Maipú.
Mendoza, y ella contaba una situación con un docente, ¿no? Que le decía que, bueno, quejándose, que un pibe, que bueno, que él no podía, porque le clavaba el visto. ¿Me seguís? Esa frase es genial, es la de este momento. Me clavó el visto. El me clavó el visto, que interpela a esta directora, y que yo intento ahora poner y hacerlo público, es un símil de lo que en otra época, o hace no tanto, o dentro de unos días, un profe dice, yo enseñé, él o ellos no aprendieron. Entonces, a mí me permite pensar en la inclusión educativa como un desafío incómodo. Porque lo que quiero decir, Alejandra, es que la inclusión educativa no es con aquellos que quieren estar. Yo en esto soy redundante, porque la pedagogía es redundante, que no es lo mismo que repetitivo, ¿no? Es volver a pasar, y siempre es distinto. La inclusión no es con los tres que están adelante y me siguen. La inclusión a la que tenemos que abocarnos es con los que no quieren estar. Es con los que están en el fondo, los del fondo, ¿sí? Los del fondo. Sí, y levanto mano para no interrumpirnos, pero esto de la inclusión, no incluirla como un adjetivo, ¿no? La escuela de per se tiene que ser inclusión y no inclusiva. Como buenísimo que hay esta diferencia. Me encantó. Yo la escuché bastante hablar incluso a Gisela, también con otra colega nuestra que nos conocemos, y esto de cómo los diagnósticos se escriben con lápiz y no todos somos iguales, y la escuela viene a dar un paradigma de la posibilidad de la igualdad, de la equidad, ¿no? Y estamos en unos tiempos, trayéndote un poco a esta temática actual, siguiendo con tus certezas inciertas, que no sabemos qué va a pasar en este volver al futuro, ¿no? Porque de algo nos tenemos que agarrar y también tenemos que tomar el cuerpo de los niños, ¿no? Abrazarlos de alguna manera. Mira, está buenísimo lo que decís. Déjame que también potencie en Gisela, que tenemos en común, pero en todos y todas los profesionales de Fórum Infancia que acompaño y que hacen un laburo bárbaro, y que justamente ayer estuve hablando con Carmen Fusca, una integrante de este grupo, justamente sobre los adolescentes, porque fíjate qué curioso, en este tiempo, ¿te acordás? Los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, hubo todo un debate por los que tenían 70 o más años, que no se los iba a dejar salir. Después apareció la flexibilización, bienvenida sea con los pibes, yo soy papá, de poder salir a pasear sábado y después sábado y domingo. Sí, pero hay una franja etaria sobre la que hay silencio, y es fundamental mirar, y que es los púberes, los adolescentes, tal cual, que la están bancando estoicamente, y me parece que está bueno poder pensar, y cuando yo te digo esto de las certezas de a pie, pienso en Ana, que nos está escuchando, directora de Coquimbito, que está armando dispositivos en la escuela, una escuela que se las trae porque tiene que elaborar con pibes de muy distinta procedencia económica y social, algunos que tienen Wi-Fi último modelo y otros que no les llega no solamente el Wi-Fi, sino que no tienen computadoras y usan un celular entre 5 hermanos. Entonces, me parece que hay que también pensar en la desigualdad que con la pandemia se ha acrecentado y que requiere entonces mucho más, no solo de un adulto que no sea supletorio, sino que pueda estar en una condición de adulto disponible. ¿Y eso qué significa? Yo lo que intento decir, Alejandra, es que tenemos que intentar que los pibes puedan salir, quedándose en sus casas. Y si intentamos que puedan salir quedándose en sus casas, lo que tenemos que hacer es poder quizás anteponer la escucha al juicio anticipado, como te decía antes, es poder ofrecerles algo del orden de la cultura. Sí, y ¿cómo se le garantiza en este momento tan incierto, como vos decís, esto, ¿no? Esta posibilidad de no quedarse metidos para adentro, porque si bien los chicos, los jóvenes tienen esta particularidad de que son seres sumamente sociables y necesitan salir de estos modelos de identificación con sus madres, con sus padres, con sus referentes, para poder encontrar su propia identidad, su subjetividad. ¿Cómo ser adultos disponibles y a la vez mantener ese límite para poder sostenerlos y que ellos puedan sostener los aprendizajes? Porque no quieren estudiar, abandonan la escuela, la facultad. Mi hijo mismo dejó una materia porque se aburre. O sea, es muy difícil. No es una educación a distancia esto es algo virtual, que es otra cosa que no conocemos. Todo lo que se le arrime a una lógica persecutoria, todo lo que se familiarice con el control, la punición, la clasificación y la calificación, es todo aquello que, digamos, le mete presión a aquello que hay que liberar.
para decirlo de un modo metafórico, es como apagar un incendio con nafta. Lo que hay que hacer, Alejandra, creo yo, me arriesgo a decir, es justamente poder generar puentes, ya sea de carácter virtual, si están las condiciones, y si no, acercándolo a través de otros medios gráficos, radiales o televisivos, como por eso es muy importante otra certeza de a pie, la presencia del Estado. No es lo mismo un país en la que hay presencia del Estado, tanto a nivel sanitario como educativo, que en un país en donde no lo hay, o en una ciudad donde no lo hay. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que hacer es generar instancias en donde los pibes y las pibas puedan ser escuchados. Respetar si a veces bajan la foto, a veces para tener mejor conexión y escuchar mejor, y a veces porque no quieren exponerse, mantener la comunicación con esa dificultad de estar mirando una letra, que es terrible también porque hay que ponerse en el lugar de un docente, y permitime que te diga, también como una especie de crítica y autocrítica a nivel social, los docentes no son, digamos, telemarketer 24/7, ni tampoco mamá y papá son la nueva maestra y profesor suplentes. Cuando yo hablo de adulto disponible, yo hablo de recontratar entre adultos familiares y adultos escolares. ¿Para qué? Para que estos pibes, especialmente de los que hablamos, los adolescentes y las adolescentes, puedan conectar con una terceridad que los saque de ese lugar en el que están clausurados o mismo con su propio entorno permanente, familiar, etc. A veces, ¿sabes para qué, Alejandra? A veces un Zoom puede ser para aprovechar un genial poema de Galeano a propósito de que sus libros están en todas las escuelas y pueden usarse, sino también para generar un recreo. Porque los pibes en la escuela tienen algo que ellos valoran quizás en primer lugar, y es sus pares. Y no están teniendo encuentros con sus pares y tenemos la posibilidad de generarlos mediándolos, porque ellos se generan sus encuentros, por supuesto, claro, lo van a hacer siempre. Y salir de ese protagonismo también del docente, ¿no? Que justamente la disponibilidad es estar ahí por si nos necesitan y no siempre con protagonismo del que sabe, ¿no? Yo pensaba esta contradicción entre acortar, cómo se acortan las distancias, ¿no? Cómo hacer justamente para poder encontrarse en la distancia. Este es el gran desafío, me parece, en este momento, ¿no? Acabas de tocar un término que voy a ser un poco incorrecto, pero lo voy a decir porque yo prefiero seguir siendo amigo de mis convicciones y no de las conveniencias. En el protocolo que se aprobó a nivel federal, que es bien interesante y necesario, tengo algunas observaciones, pero tengo una que es fundamental y permitime hacerla acá, que es un medio que permite que lo escuchen otros. Habla de distanciamiento social. Vos acabas de hablar de eso. ¿Sabés una cosa, Alejandra? Los educadores, las educadoras, aquellos que estamos en contacto permanente con el trabajo social, no podemos, digamos, descuidar el uso de las palabras. No es distanciamiento social. No. Es distanciamiento físico, y por un tiempo, y porque respetamos las normativas de los que saben sobre salud y epidemiología. Distanciamiento social no puede ser ese, porque, a ver, las palabras no, digamos, son claves y no podemos las palabras construyen la realidad. Esto es lo que por digo eso, todos los programas. Entonces, justamente nosotros trabajamos, los docentes y las docentes, de acortar el distanciamiento social. Entonces, ese reparo semántico te pido que, ya que me diste el pie, me permitas decirlo a viva voz. Cambiemos, pongamos liquid paper, borremos delete en esa parte donde dice distanciamiento social, relevamos por distanciamiento físico. Sí, me parece que ya de por sí la sigla de aislamiento social preventivo obligatorio, hay mucho para revisar en esta práctica del lenguaje, ¿no? Porque de por sí lo obligatorio genera rebeldía, el aislamiento genera separación, y lo que uno quiere en este momento no es someter, ejercer poder sobre el otro, sino poder acompañar solidariamente una decisión del país, de quienes nos representan, porque acá no hay una ley que se baja, sino alguien que representa una ley que nos transmite una información que nosotros tenemos que cumplir, porque hay una asimetría y porque somos ciudadanos y tenemos que compartir y convivir con estas decisiones. Y esto con los jóvenes, con los niños, con los adultos niños también, es muy difícil. Los más chiquitos son más cuidadosos a veces que los adultos en esto. No tengas ninguna duda, a ver, dale a los pibes, es la frase, y los tenés. El tema es, vos cuando
vos cuando estás y le das a los pibes y les das el lugar y actuás y les mostrás que definitivamente son ellos el relevo, pero no para el futuro, para hoy mismo, cuando vos les haces sentir que ellos están ejerciendo su condición de ciudadanos y no que eso es un pasaporte para no sé cuándo, entonces ellos asumen ese lugar. Lo veo en mi condición de docente y formador con docentes y directivos en la secundaria, lo veo como papá de la escuela secundaria. Mirá, me parece, Alejandra, que este momento es complicado, hay que atravesarlo, estamos en el medio, pero puede ser una oportunidad en cuanto a algunas cuestiones. Y me parece que tenemos que poder aprovecharla. Y la oportunidad tiene que ver fundamentalmente con saber que las mejores escuelas, que las mejores clases y las mejores sociedades son cuando la construcción es colectiva. Entonces, me parece que esta idea del no te salvás solo, que ha calado tan profundamente porque somos una gran presa de una lógica neoliberal que sigue estando muy en un lugar hegemónico, parece que está bueno poder decirlo también acá, no solamente con la pandemia, Alejandra, pensando en la escuela y en lo que vos preguntaste al principio, en tiempos de excepción hay que estar más juntos incluso. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cortecito, pero bueno, estamos hablando con el licenciado Gabriel Brenner, que nos está acompañando en un programa excepcional porque va a seguir compartiendo con nosotros en modo aprendizaje. Y bueno, hablando de vínculos, de ternura, hay un tema musical que quiero que escuches, Gabriel, y escuchemos todos. Habla algo así como de, ¿te acordás ayer que todo era tan normal? La vida era vida y el amor no era paz. Es un tema de David Lebón en la voz de Mercedes Sosa que se llama El tiempo es veloz. Lo escuchamos por... El tiempo es veloz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratás como si fuera algo más que un ser. Me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar? Se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar? Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. ¡Qué loca! Si querés escuchar De Esto Queremos Hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de la RZ o por la web de la radio
www.larz.com.ar. Seguinos por Instagram, @de esto queremos hablar. Presentamos el segmento En modo aprendizaje. Bueno, muy bien. Acá después de este hermoso tema, cantado por Mercedes Sosa, seguimos en modo aprendizaje con Gabriel Brenner, que es nuestro invitado de hoy. Estás ahí, Gabriel, no te fuiste, ¿no? No, estoy acá y me encantó que pongas a la negra Sosa, siempre ayuda, siempre tira para arriba, y está bueno esto que escuchamos, temazo, sí. Temazo. Bueno, y estamos conversando con vos me quedé pensando en esto de las frases, ¿no? De esto del lenguaje, y pensaba que acá dice, cuidarte es cuidarnos, y cuidarnos es cuidarte, si nos cuidamos te cuidamos. Estamos como medio así como confusos, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea como profesionales, como docentes, en el cuidado del otro? ¿Qué pensás de esto? Yo pienso que también hay una tendencia a propósito del uso del lenguaje a creer que, digamos, cuidar y enseñar es una opción. Y fíjate, si vos consultás mucha gente y les preguntás sobre la escuela, las escuelas que conoce y las clasifique de alguna manera, hay como escuelas que cuidan y escuelas que enseñan. Y a veces, peyorativamente, ¿no? El cuidado como más un depósito de controlar a esos chicos durante una cantidad de tiempo mientras tenemos que trabajar y demás. La pandemia tiró todo por el aire, pero... sí. Y yo creo que es una falsa opción. Yo creo que, y pienso siempre en clave escolar, Alejandra, las preguntas que me haces, y la pienso porque es el tema en el que más me meto. Yo creo que no se puede cuidar sin enseñar. Como tampoco se puede enseñar sin cuidar. Te diría que enseñar sin cuidar es mera instrucción, y cuidar sin enseñar es paternalismo. Entonces, quizás en ese juego de las palabras me parece clave entender que cuando enseñamos regla de 3 simple, cuando hacemos un Zoom con los chicos en este momento, cuando iniciamos un WhatsApp con la mamá de uno de nuestros alumnos, estamos enseñando y cuidando. Me parece que hay que conjugar de manera, unida esas dos cuestiones. Eso se me ocurre. Y me quedé pendiente con algo que dijiste que me había resultado re interesante a propósito de que veo que te interesa y comparto ese interés de la cuestión semántica, porque es clave. Vos hablabas antes de cuando la educación adjetiva. ¿Te acordás que me dijiste que te agregaría más cosas por los temas que vos trabajás e investigás? Fíjate que yo durante muchos años vengo investigando y tratando de desarmar el concepto de violencia escolar. No porque no exista, sino porque violencia escolar, justamente escolar, termina adjetivando. Bueno, ahí te interrumpo, mira, yo soy de interrumpidora, pero dale. Yo quiero justamente hablar de esto, y yo sé que vas a resistir un archivo, ¿no? Porque yo te estuve investigando, porque yo sé que sos autor de periodismo pedagógico, de escuelas, violencias, medios y vínculos entre generaciones, judicialización de las relaciones escolares, la escuela inquieta, y también sos coautor de Violencias en Plural, ¿no? Algo que está con... Creo que Karina Kaplan es la compiladora de ese libro. Y como vuelvo a decirte que sé que resistís un archivo, quería que escucharan los oyentes algo que vos dijiste en un Congreso Internacional de Conflictos y Violencias, en base a ese libro, acerca de la violencia escolar bajo sospecha. ¿Podemos escucharlo, por favor? Pensando en los medios y en la violencia, a mí me parece que está bueno poder explicar el título que le pusimos al libro como colectivo de investigación, ¿no? Violencia escolar bajo sospecha. Y justamente tiene que ver con intentar contrarrestar el cierto fenómeno de bombardeo mediático en torno a la violencia escolar. Yo creo que falta muy poco para que la violencia escolar se convierta en una propia sección autónoma de cualquier diario o en una columna en un programa radial, pero de todos modos lo que preocupa, y es interesante pensar aquí, entre colegas, supongo que somos todos colegas, es en el fenómeno de naturalización
con el que vivimos la violencia escolar. Es decir, se convierte en parte del paisaje cotidiano y cuando naturalizamos algo en la vida social, lo que suele suceder es que cada vez dejamos de interrogarlo. Y en todo caso, aquello que es natural se convierte en habitual y pasa a ser parte del mundo de las cosas, de las que no hay que preocuparse porque siempre fueron así. Entonces... No te lo esperabas, ¿no? No, sorpresa, eso fue hace un montón, Alejandra, fue en el Teatro San Martín. 7 años atrás hablabas de esto. Y bueno, creo que un poco aportando esta historia y pudiendo esto que hablé al principio, de poder historizar un discurso, ¿no? ¿Qué puedes, escuchándote, aportar en relación a los medios y la violencia escolar? ¿Cómo se la demoniza poniéndole el adjetivo, como si la violencia fuera escolar, ¿no? Tal cual, como si el fracaso escolar, si se lo dice a alguien, piensa en un pibe que dejó la escuela y no en la sociedad y en los adultos que los abandonamos a la deriva. Me parece que hay muchas... Bueno, calidad educativa, perdón, no me quiero ir de la pregunta, pero calidad educativa que está en boga, calidad... Hablemos de educación de calidad. Calidad educativa, educación va remolque, o sea, la educación va remolque de la economía, porque la calidad es un término muy asociado a lo mercantil. Pero yendo al hueso de lo que vos pusiste para escuchar y me volvés a preguntar, yo creo que seguimos estando en una sociedad que vive en estado permanente de miedo ambiente, mezclando las palabras y tomando al gran Zygmunt Bauman. Vivimos en un estado permanente de miedo ambiente, entonces parece que hay que seguir intentando trabajar en estos programas como los tuyos, pero fundamentalmente en la escuela, para desarmar esa idea tan, digamos, diseminada de pibes violentos, de jóvenes violentos, de adultos impotentes, para describir a los docentes de esta época, y de escuelas como naves a la deriva, especialmente las escuelas públicas, a propósito de los deslizamientos semánticos que terminan erosionando la subjetividad. Entonces, en ese sentido, la verdad, reivindico ese fragmento que te agradezco que me hayas traído al recuerdo, pero lo reivindico porque cuando lo escucho vuelvo a eso que te dije antes. Me alegra seguir siendo fiel y amigo de mis convicciones más que de las conveniencias, y por eso es que me parece que está bueno poder ver cómo hacemos para tramitar las situaciones de conflicto que existen en la sociedad y que no las provocan los medios. Quizás esa es la distinción que te quiero hacer, porque a veces cuando uno escucha esto aparece cierta cuestión determinista, como que los medios tienen la culpa, y yo no pienso eso. Yo pienso que es una relación compleja. Es como pensar que cuando los chicos putean en la escuela y las dos docentes y los dos docentes, los cuatro miran enojados, fruncen y dicen, es culpa de Tinelli. Escuchan y miran mucho a Tinelli. Entonces, hay una tendencia nuestra de este grupo docente de poner la culpa afuera. No, hagámonos cargo. Yo creo que hay mucha parte de la sociedad que necesita este incendio permanente de la sociedad que yo digo desciende al subsuelo, pero es la sociedad del panelismo televisivo. Y también estamos los que creemos que hay que construir un discurso crítico y que la escuela justamente puede ser un ámbito para que los chicos puedan transformarse de espectadores pasivos a lectores críticos y activos de los medios y de la realidad. Esto vos también traías un poco en función de que los medios de comunicación informan, no forman, aunque a veces se dice que forman opinión, pero en definitiva uno también construye su propia mirada acerca de lo que escucha. Pero vos hablabas de la importancia del conflicto en las instituciones educativas, no como algo violento, sino justamente como la condición necesaria para poder pensarnos y pensarse, ¿no? Acuerdo plenamente con lo que acabas de decir, que se nota que lo venís trabajando hace un montón, pero claro que sí. A ver, el conflicto tiene prensa negativa, para decirlo de una manera, en la sociedad, en la propia escuela, en la historia de la escuela, ni hablar en los medios. Entonces, hay como una asociación directa entre conflicto y violencia. Y justamente hay un problema ahí, porque yo creo que justamente el conflicto es a través de lo cual podemos procesar
situaciones violentas. Dicho de otra manera, es tan nocivo ningunear, invisibilizar o desconocer el conflicto como que se torne permanente y se enquiste. O sea, yo creo que el conflicto es inherente a la condición humana, pero es algo sobre lo que hay que estar atento o atenta de manera permanente si sos, y vuelvo a la escuela, docente, si sos preceptora, si sos vicedirectora, ni hablar si sos ministro, porque el conflicto es una fuente de construcción de convivencia y de aprendizaje. Mirá vos esto que te iba a decir, porque es un tema muy propio de lo que vos trabajás hace mucho, y vos conocés igual que yo, y sos seguramente heredera de las enseñanzas de Piaget. Nadie duda de que el conflicto en términos individuales es una fuente de cognición. Hemos leído a Piaget, hemos transitado a Vygotsky. Ahora, es muy poco lo que exploramos para aprender que el conflicto no solamente es una fuente de cognición, sino que es una fuente de construcción de convivencia. En una escuela, el conflicto, en vez de invisibilizarlo o meterlo abajo de la alfombra, que después sale, digamos, más tarde y peor, hay que ver de qué manera lo procesamos. Vos hablabas también para este tiempo de pandemia, también pensar esa hipótesis. Sí, porque vos también, escuchándote, bueno, un poco trabajando el programa, había escuchado que vos hacías una diferencia en relación de la función o la posición del adulto en relación con el conflicto, ¿no? Que hay una que es abandonar el puesto de adulto, de alguna manera, dimitir el puesto. Otra es confrontar, como en un frontón, donde te rebota lo que le pasa al otro. Y la última era algo cerca de las artes marciales. El judo. Qué bueno lo que traes. El judo pedagógico. Mirá, acá tengo una foto. Bueno, mi viejo fue campeón panamericano de judo y de muy pibe me llevaba a ver judo. Juro que no sabía eso. Bueno, yo lo cuento porque me llena de orgullo. Mi viejo, o sea, representó a Vélez y después a la Argentina. Entonces me llevaba a ver judo y yo miraba. Yo no hice artes marciales, hice mucho deporte, pero no ese. Y justamente aprendí mirando con las enseñanzas de mi viejo de muy pibe y después lo pude aprovechar en términos pedagógicos. Porque yo, en una suerte de clasificación que vos muy bien recién describías, porque no creo mucho en las clasificaciones, pero a veces cuando hay poco tiempo y en la radio o en una clase ayudan, clasificar permite en todo caso comprender la complejidad de una situación, sabiendo que hay otras maneras, pero yo hablaba de, como decís vos, la dimisión, o sea, el que tira la toalla, es duro, pero eso existe, hay docentes que tiran la toalla y hay que hacer algo con eso, hay normativa vigente para también utilizar. Está el común de los casos, que yo digo en estos tiempos es lo más común, que es el frontón. Muy bien lo dijiste vos, el que va, prepara, se mete y rebota. Entonces hay mucho a laburar ahí. Y hay esta perspectiva que yo le llamé judo pedagógico, que está buenísima, Alejandra, porque aproveché justamente aquello que hace que en judo uno pueda vencer al otro. No sé si vos sabés, pero en judo, para vencer a la otra persona en la lucha, no, digamos, lo importante no es tu fuerza, sino cómo aprovechás la fuerza del otro. Ah, mira qué interesante. Esa es la manera de vencerlo. Entonces a mí me pareció interesante como metáfora, pero cambiando algo. Y dije, bueno, claro, la genialidad o la estrategia está en aprovechar la fuerza del otro, no para vencerlo como adversario, sino para vencer junto con él o con ella la adversidad. Y ahí me pareció que había una imagen fuerte para pensar en el trabajo docente en este momento, y es quizás analizar la situación y ver cómo en cada circunstancia aprovechás la fuerza del otro o de la otra para en todo caso vencer y superar la situación. De ese lado también me gusta ver esto del conflicto. Sí, y yo pensaba que estamos en un medio de comunicación, ¿no? Y esto aparece mucho la lucha de egos, ¿no? Que ya se discute más los egos que las ideas. Y esto lo vinculo en relación a esto de la fuerza. Lo que tiene la fuerza la tienen las ideas, no las personas, en este caso, de poder cómo comunicar ciertas ideas y más en lo pedagógico, ¿no? Cómo poder transmitir un saber, transmitir un conocimiento para que el otro se pueda apropiar desde sus propios recursos, con sus propios recursos, y no imponerle al otro a la fuerza
un conocimiento, ¿no? Y esto es un poco lo que yo fui viendo en relación a esto de la violencia escolar, porque la violencia escolar no es solamente el bullying, como se habla, donde se cree que hay un culpable y un inocente, cuando en realidad son todos víctimas de una situación de muchas violencias previas, tal vez habiéndolas vivido pasivamente, las hacen activa en un contexto escolar. La violencia hacia el docente, hacia el esfuerzo que tiene que hacer para poder lograr llegar a fin de mes y el laburo que tiene que hacer permanente, y como vos bien decías, no son telemarketers, no están 24/7 en disponibilidad, y más aún en estos tiempos de pandemia. Y la violencia incluso de los adultos padres hacia los docentes, ¿no? Como que se dejaron de visibilizar ciertas, hasta prohibiciones, diría yo, ¿no? Hasta ciertos límites de lo que está bien y lo que está mal. Que hay algo de esto que hay que recuperar, desde el lugar del valor de la autoridad como un valor. No sé si me vas siguiendo por donde voy. Te sigo perfectamente y ¿sabés qué pensaba, Alejandra? Hay un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati, viene bien ahora a contártelo y de paso a los que están escuchando, que escribió un libro que se llama La erótica de la enseñanza, y justamente plantea, digamos, plantea el complejo de Edipo y el complejo Narciso como dos modelos que son como organizadores en términos psíquicos, pero que permiten pensar no solamente lo individual, sino lo social. Entonces habla de cómo fue la escuela Edipo, que es un poco la escuela que caracterizábamos como la tradicional, y habla de la escuela Narciso, que tiene bien que ver con cuestiones de esta época, ¿no? Con esta cultura Narciso, que las redes y la selfie y el Facebook y todo este tipo de vorágine mediática y el modo de mirarnos el ombligo y autocentrarnos está al descubierto. Y en ese sentido, vuelvo a lo que decías, plantea también una rotación, un cambio en el vínculo entre adultos, ¿no? Aquello de los padres y las madres y las familias en alianza férrea con los adultos escolares de otra época, se ha transformado en otro tipo de alianzas, quizás hasta en la alianza de los adultos familiares con sus propios hijos versus los adultos escolares. Entonces hace un análisis muy interesante para que nosotros podamos pensar que el conflicto fue algo asociado a violencia, pero que tenía un lugar en tiempos de la escuela de Edipo y de la escuela tradicional. Este tiempo de la escuela más reciente, de alguna manera elimina al conflicto como un problema entre generaciones. Mirá qué interesante para poder pensar, ¿no? Si en aquel momento en la escuela de Edipo había que, entre comillas, digamos, ¿no? Matar al padre o matar al profesor de Pink Floyd y The Wall para liberarnos, sí. En esta escuela, Narciso, las barreras de los límites están difusas. No hay enfrentamiento entre generaciones, más bien hay desconocimiento, más bien hay indiferencia, más bien hay incomunicación, claramente dejar de mirar al otro y tenerlo en cuenta. Entonces se hace cada vez más fuerte esta idea que una vez le leía el genial Richard Sennett, autor de La corrosión del carácter, que plantea justamente la pregunta clave, que es ¿soy necesario para los otros? Esa pregunta es re interesante para pensar en pandemia, porque yo creo que, y permitime que te diga algo que también vengo pensando estos días, nos permite también, ya que te gustan las palabras, y vamos cerrando porque tengo que poner límites. Me parece muy bien. Bueno, cierro diciendo, me gustaría que la idea de debilidad y de fragilidad no se emparenten como sinónimos, porque ser débil o ser frágil cotiza abajo en el mercado de intercambios. Y yo creo que la fragilidad hay que reivindicarla. La fragilidad nos muestra humanos, y en todo caso es una oportunidad para saber que no podemos solos y que es juntándose con los otros. Entonces, celebro la fragilidad para luchar contra la omnipotencia en el territorio escolar, en el de la política y en el de las miserias humanas. Y yo creo que la fragilidad es un valor que nos da esa fortaleza de poder estar abiertos siempre a la pregunta y a la posibilidad de poder cambiar.
Y bueno, y a la posibilidad de poder limitar también, porque esto puede seguir, podríamos seguir horas conversando porque es inalcanzable todas las temáticas que aborda lo que es la educación, el aprendizaje, el saber, el amor y el dolor en tiempos de pandemia y de educar a los otros y educarnos y aprender nosotros. Yo te quiero agradecer, Gabriel Brenner, por este tiempo. Y tengo que acordarlo. Te quiero despedir regalándote otro tema musical de Ladia Blasquez, voz Ladia Blasquez, que se llama Prohibido Prohibir. Y te despido hasta seguramente una próxima oportunidad que volveremos a conversar con mucho gusto. Muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias. Nos vemos. Escuchamos. No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer, ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír. Agendate, llegó el momento de buenas propuestas. Bueno, llegó el momento de buenas propuestas, pero se nos fue casi todo el programa porque fue un diálogo interesantísimo con el licenciado Gabriel Brenner. Pero bueno, no quiero dejar de recordarte los números importantes para que tengas agendados. El 102, el servicio gratuito de consultas y asesoramiento que involucra a niños, niñas y adolescentes. El teléfono 911 de denuncias, emergencias, seguridad y protección civil, las 24 horas, los 365 días del año. La línea 144, atención a víctimas de violencia de género, las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. La línea del INADI es la 0800-999-2345, las 24 horas para denunciar actos de discriminación. Y quería recomendarte en buenas propuestas, antes de escuchar Los Separadores y el último tema musical, un libro que te pensaba contar de cuentos, pero simplemente te lo voy a mostrar. Tiene 30 años este libro, se llama Clarita se volvió invisible, de Graciela Montes, que yo le leía a mis hijas cuando eran muy chiquititas, y habla de una nena que se volvió invisible y cómo vuelve a hacerse visible, ¿a través de qué? No te voy a spoilear el final, pero creo que lo voy a grabar en un audio y lo voy a subir a mis redes sociales para contártelo. Y siempre es lindo contarle cuentos a los niños y a las niñas y recordar los cuentos que uno le contaba a sus propios hijos y luego le contara a sus nietos, porque es darle al otro, es dar un poco de fantasía y recuperar algo de esa fantasía que a veces hemos perdido en la lucha y en el trajín cotidiano. Escuchamos Los Separadores, por favor, Chino. Visibilizar, sacar a la luz, mostrar, acompañar. Hoy más que nunca es preciso visibilizar, sacar a la luz, mostrar. Y bueno, acá estamos en este hermoso programa que cada día amo más, que se llama De esto queremos hablar, donde tu voz tiene voz. Y acordate, pues después lo podés volver a escuchar
en mi canal de YouTube y en mi Instagram, @AlejandraLibenson, y en todas las redes de la RZ del Grupo Sónica. Me quiero despedir hasta el próximo programa y te cuento que el último tema es de alguien que vos conocés mucho, no tengo mucho para decir, simplemente agradecerte por este espacio que vos me das. Y ahora yo te regalo este tema de Fito Páez, Dar es Dar. Hasta el próximo programa de Esto Queremos Hablar. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es de más. Da, 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 da. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Acompañó este programa Casita de Muñecas, porque los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Casita de Muñecas, bebotes con apariencia real. www.casitademuñecas.com. La RZ presentó De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. De esto queremos hablar.